Guillermo Segón con nosotros. Vamos a arrancar el micro previsión. ¿Cómo hago para preguntarle? Nuestra querida Rosa me prohibió que haga preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos? Así que, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, buen día, Bueno, buen día. qué No me lindo. deja que te pregunte nada. Bueno, no, tenemos algunos temas, obviamente, Sí. que vos nos trajiste. Sí, bueno, ya sabemos un poco, los aumentos vienen todos los meses. Es cierto que los jubilados ven que la inflación ha bajado y no recuperan lo perdido. El problema es que a partir de marzo del 24 los jubilados vienen recibiendo aumento todos los meses por inflación. Eso es un buen sistema para aumentar las jubilaciones. El problema de las jubilaciones es que ya vienen atrasadas de años anteriores, donde los aumentos siempre fueron por debajo de la inflación. Es decir, los jubilados en general han perdido poder adquisitivo, tanto las jubilaciones las mínimas como las jubilaciones de aquellos que cobran jubilaciones mayores por tener 30 años de aporte, porque trabajaron en relación de dependencia. Recordemos que un poco porque la pregunta de los jubilados es quién puede pedir reajuste. Todos los jubilados pueden pedir reajuste a través de la justicia, porque recordemos que en área administrativa no van los pedidos de reajuste, siempre el ANSES lo deniega. Es muy común que el jubilado diga, bueno, voy a pedir un certificado de cuánto estaría ganando si tuviera en mi actividad, piden un reajuste y se lo terminan denegando. Y lo que dice el ANSES es que tienen que recurrir a la justicia. ¿Cuál es el problema de la justicia? Que hoy está realmente colapsada con la cantidad de juicios. Entonces, un poco para aclarar, ¿quiénes pueden pedir juicio? ¿Quiénes pueden pedir reajuste a través de una sentencia judicial? Primero, aquellos jubilados que no pueden hacer son los autónomos. Lamentablemente no hay sentencias que hayan permitido a los autónomos mejorar su jubilación. Tampoco, por supuesto, aquellos jubilados que han accedido a moratoria. La justicia no da aumento o reajuste a aquellos que han accedido por lo menos con 20 o con más del 50% de los aportes con moratoria. Ahí la justicia dice que como no han hecho esfuerzos contributivos, no corresponde pedir el reajuste. Y ahí, entonces, a partir de ahí, sacando los autónomos, sacando los que cobran la mínima y sacando los que han accedido sin aporte, quedan más que todos los trabajadores en relación de dependencia y que tienen más de 30 años de aporte. En estos casos, la justicia sí ha determinado que, sobre todo en el periodo 21-23, los últimos fallos, esos jubilados han perdido prácticamente entre un 35 y un 40% del poder adquisitivo. Es decir que aquel que está ganando 1 millón de pesos, si recurre a la justicia, puede subir hasta 1.400.000 su haber jubilatorio. Es una pérdida importante. Sobre todo por la situación que están pasando los jubilados. El resto de los jubilados, bueno, lamentable, sí, vamos a tener que esperar que el gobierno o alguna ley permita ir mejorando la capacidad de compra de los jubilados, ya sea a través de un sistema distinto del bono o a través de algún reconocimiento que haga el Estado sobre las jubilaciones mínimas, ¿no es cierto? Las jubilaciones, tengo que decir, dejaron de perder con esta fórmula. Con esta fórmula dejaron de perder, pero no recuperan lo perdido. Recuperan lo perdido. Entonces acá viene el problema, que los jubilados sienten que llegan a fin de mes y no les alcanza los ingresos. Aparte, recordemos que la inflación es un promedio de suma de varias cosas. Por ahí, si uno mide la inflación de los gastos puntualmente del jubilado, y quizás la inflación sea más que el 1,5%. Solo con los temas remedios, por claro, ejemplo, ¿no? porque los jubilados prácticamente gastan la mayor parte de su ingreso en remedios, que la inflación, los aumentos en los remedios es superior a la inflación, y en algunos alimentos, que en algunos alimentos sí está bajando los precios, por lo menos no suben. Así Guillermo, que, con respecto a los temas de los juicios, ¿siguen saliendo los juicios? Porque hablábamos de que salen muy lentamente, pero siguen saliendo. Sí, sobre todo hubo un periodo 21 al 23 que prácticamente salieron muy pocos juicios. A partir de enero de este año, del 2025, recién Milei dio la instrucción al ANSES de empezar a cancelar los juicios, por lo menos actualizar el haber. Lo que dice el gobierno, un poco el plan que hace el gobierno para pagar los juicios, es decir, vamos a tratar por lo menos de todos los juicios que tengan sentencia, actualizarle el haber. ¿Esto qué quiere decir? Que si un jubilado gana 1 millón y con el juicio tiene que cobrar 1.400.000, a partir de los próximos meses
todos los meses van incorporando, empezará a cobrar el haber que le corresponde de acuerdo al juicio. Y el retroactivo, que a veces como los juicios demoran mucho, es una suma importante. Por ahí, para que tengan una idea, por ahí un juicio te están cobrando de retroactivo 30, 40, hasta 50 millones de pesos y algunos claro, más. Porque si el aumento es de 400.000, el juicio demora claro, 2 o 3 años en salir, es una plata muy importante. Importante, ¿no? Y sí, los juicios, la mayoría ya demoran 3, 4 años que se haga la justicia, más 2 años más que demoran, no sé, por ahí los juicios son retroactivos 5, 6, hasta de 10 años, entonces se hace una suma importante. Pero bueno, es cierto que a partir de enero del 25 se está actualizando los haberes, sí. Pero todos los meses se van incorporando. No todos los jubilados que tienen sentencia firme han logrado por lo menos empezar a cobrar su haber. Hay gran parte que ya está cobrando y tendrán que esperar los próximos meses para a ver si le van incorporando. ¿Cómo se da cuenta el jubilado? No hay ninguna comunicación del ANSES. Lo curioso es que el ANSES podría comunicarle sobre todo cuando ya trabajó, decirle el próximo mes o dentro de los próximos días va a cobrar. El jubilado se da la sorpresa cuando va al banco a percibir su haber y de golpe ve que tiene una suma importante. Y que sepa qué es eso. Y que se tiene que adivinar qué es eso, lamentablemente. Claro. Bueno, ahí el jubilado sí, normalmente recurre a su abogado para comentarle y ahí se ve realmente si ese reajuste corresponde al juicio. Así que bueno, aquellos que han perdido en estos últimos años, sobre todo aquellos que se han jubilado en el 2020, en el 2021, o 2019 o 2018, a partir del 2018, que no vienen con juicio, sino son jubilados bastante recientes, sí, el consejo es, previo a iniciar un juicio, hacer un cálculo, pedir al abogado que le va a hacer juicio, bueno, hágame un cálculo, a ver, ¿cuánto va a ser mi mejora? Si yo estoy ganando X cantidad de pesos, ¿cuánto voy? Si realmente, en el caso particular de él, va a tener un 30 o un 40%, porque esto depende del monto de la jubilación, depende si cobró bono o no cobró bono, así que cada caso hay que estudiarlo. Hay cómo calcular, digamos que... Exacto, el profesional que le va a hacer el juicio puede decirle con precisión antes de empezar el juicio cuál va a ser la mejora. Y ahí el jubilado podrá decidir, bueno, si la mejora es importante, me meto en un juicio. Si la suba es insignificante, no tiene sentido meterse en una etapa judicial. Así que bueno, a consultar, no todos los casos tienen la posibilidad de pedir reajuste, así que es importante previamente hacer la consulta. Bien, perfecto. ¿Qué dicen los oyentes, Sole? Acá tenemos un oyente. Buen día, dice aquí escuchándolos. Yo tengo turno en ANSES para agosto por reconocimiento de servicio. Soy monotributista promovido, tengo 51 años. ¿Debo llevar los certificados de servicio que me dieron en mi trabajo o algún otro papel? Desde ya, gracias. Bueno, muy buena gestión la que está haciendo. Es importante que todos los que estén escuchando, que sean personas de 40 o 50, empiecen a regularizar su situación dentro del ANSES. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajé y tengo la certificación del servicio, está muy bien sacar el turno para que me hagan un reconocimiento. Eso es como validar los aportes que yo tengo en alguna empresa que ya dejé de trabajar, y en vez de guardarlo en la casa hasta que me jubile, ya empezar a validarlo, presentar para hacer un reconocimiento. El reconocimiento de servicio no es nada más que una validación, donde el ANSES saca una resolución diciendo se reconoce al señor fulano de tal la cantidad de 10, 15 o 20 años aportados, porque el ANSES puede hacer una verificación. Recordemos que las empresas por ahí en Argentina después desaparecen, la documentación no se encuentra, entonces mientras más cercano al momento que yo dejo de trabajar me presento al ANSES a reconocimiento de servicio, es importante para el día de mañana. Y sí, en el caso de la consulta tiene que llevar la certificación de servicio, baje su historia laboral antes de ir al ANSES, de la página del ANSES, y usted mismo puede controlar si trabajó, por decir, qué sé yo, en algún comercio en Salta 5 años, verifique si están los 5 años. Si están los servicios que usted trabajó en la historia laboral, no es necesario hacer un reconocimiento. Pero si a usted tiene, a lo mejor en la historia laboral 5 con una empresa y usted trabajó 10 años, que es bastante común, porque los años anteriores al 92 no está toda la información en las bases de datos del ANSES. Entonces es posible que nosotros hayamos trabajado en alguna empresa y yo me fije en la historia laboral, yo trabajé 10 y me figuran solamente 2 años en esa empresa.
adjuntando la certificación y haciendo las verificaciones que corresponde, ANSES me va a reconocer los 10 años si se pueden acreditar. Así que es importante llevar la certificación. Sobre eso, ¿esa historia laboral la debo hacer yo? Es lo que consulta. Sí, la historia laboral ya está hecha. La que tiene que hacer es bajarla de ANSES. Claro. Entrar a Mi ANSES con su clave y su quill, y ahí va al sector que dice trabajo, abre esa pestaña de trabajo y dice historia laboral. Esa la puede imprimir o la puede ver de su celular o de su computadora, y lo que hace usted es revisar. Si trabajó en el ingenio tabacal del 80 al 85, verificar si figuran esos años. Y preocuparse sobre todo por los años que no figuran. Los años que figuran y están bien registrados, ya no me preocupo, ya no tengo que llevar tantos papeles. Pero los años que no figuran, sí. Es muy común los municipios, toda la información de la provincia y de municipio anterior al 96 no figura en la base de datos del ANSES de nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento recién se transfiere la caja provincial. Recordemos que todos los años anteriores al 96 se hacían aporte a las cajas de jubilación de la provincia. ¿Sabes? ¿Y eso dónde se puede pedir? Se pide la certificación en el lugar donde trabajó. Yo trabajé en tal municipio, al sector personal le pide la certificación, y el día del turno del reconocimiento me presento con esa certificación. El ANSES va a hacer las verificaciones para ver si realmente se hicieron los aportes a la anterior caja, y se lo va a reconocer. A pesar de que los aportes han ido a otra caja, el ANSES los reconoce en la medida que sean servicios fehacientes. Puede pasar a veces que algunos municipios certifican y después no tienen la documentación laboral para respaldar. Entonces el ANSES hace esa verificación, y todos los servicios que tenemos anteriores al 96 en nuestra historia laboral del ANSES trabajando en la provincia no van a figurar. Bien, después de que inicie trámite de jubilación, ¿puedo agregar años? Nos consultan. Sí, correcto. Hay veces que el trabajador ya quiere jubilarse, tiene más de 30 años, pero puede conseguir los 30, se puede jubilar porque consigue el mínimo de aporte, y con posterioridad que ya esté cobrando la jubilación, puede entonces empezar a buscar los años de aporte, a buscar los recibos de sueldo, porque eso le va a llevar un tiempo, y generalmente esos servicios demoran mucho el trámite. Entonces a veces es aconsejable iniciar la jubilación, ya empezar a cobrar la jubilación, y después pido una ampliación o un reajuste incorporando nuevos servicios. Ese trámite no demora mucho en ANSES, no es un juicio. Pero bueno, una vez que se jubila y presenta eso, puede demorar 5 o 6 meses, y después le van a hacer reajuste en forma retroactiva. De que usted se jubiló, le van a incorporar la diferencia por los años. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras más años de trabajo tenemos, mayor es el porcentaje de jubilación. Si yo presento 30 años, voy a tener un porcentaje de mi sueldo. Si yo presento 40 años, voy a cobrar un porcentaje mayor sobre el sueldo. Si yo tengo 30 años, es casi un 45, un 50% de mi sueldo. Si yo gano 1 millón, me voy a jubilar con 500. Si yo tengo 40 años de aporte, sube prácticamente al 65%. Así que entonces es importante certificar, sobre todo los años de relación de dependencia. En el sistema previsional valen más los años trabajados como empleado que como autónomo. Increíble, debería ser igual, pero lamentablemente el sistema argentino, los aportes de autónomos es como que no suman para la jubilación. Entonces siempre es importante buscar sobre todo los trabajos que tenemos en relación de dependencia, donde tuvimos un sueldo y un recibo de sueldo. Bien, perfecto. Nos dice, mi último año yo cubrí vacaciones de 2 meses. ¿Será que también debo pedir por esos 2 meses, ya que estaba en blanco? Porque recibí y no lo tengo, dice. No, si tiene licencia, vacaciones, dice, licencia. Sí, si tiene licencia en los sistemas de ANSES está llevando ya la certificación, después los últimos meses el ANSES lo saca de la propia base de datos, así que no hace falta. Yo puedo presentar una certificación realizada 2, 3 o 4 meses para atrás, no hay problema, después el ANSES la va a completar. Bien. Y esta, no sé si yo me jubilé en el 2016, ¿me corresponde reclamar aumento también? Sí, pero hay que ver que los jubilados, que esto me olvidé de comentar, los jubilados que ya hicieron la reparación histórica, en el 2016, entre el 2016 y 2017 salió la ley de reparación histórica y aceptaron esa reparación, y eso lo va a ver en su recibo de sueldo. Si usted en el recibo de jubilado
recibe un adicional que dice reparación histórica, no puede hacer juicio por periodos anteriores al 2016, pero sí puede hacer juicio por estos últimos años, por la pérdida de la movilidad de estos últimos años. Así que ahí hay que hacer un análisis previo. Bien, perfecto. Bueno, yo te llevo por un ratito, digamos, ¿Sí? esto que está ocurriendo desde el punto, digamos, con toda la discusión del tema de las jubilaciones. De la jubilación. Una cosa que lo queríamos, digamos, verificar con vos, que nos vas a poder dar una mirada sin el apasionamiento político. Ayer escuché una diputada que decía que si se hubiera mantenido aquella fórmula que se aprobó en el gobierno de Macri, que ya apedreó el Congreso, claro, y todo lo demás, si se hubiera seguido con esa fórmula, hoy la jubilación mínima sería de unos entre 450 y 460 mil pesos. Exacto. ¿Esto es así? Esto es así, y es porque la fórmula de, digamos, de la época esa de Macri tenía más parte de inflación que era un mix entre aumento de salario y aumento de inflación. Después, en la época después de la pandemia, ahí sí Fernández saca el tema de inflación y pone el tema de los aportes previsionales, que es la recaudación, y ahí baja mucho la fórmula. Pero no hay duda que la mejor fórmula es la que hay hoy actual, mejor incluso que la que tenía Macri, porque el 100% era IPC. Los salarios en Argentina recién están, este mes veía que en mayo recién están creciendo un poquito por arriba de la inflación. En general, en Argentina, los salarios es muy difícil que le ganen la inflación. Ojalá el día de mañana los salarios puedan ganarle a la inflación, pero todavía, digamos, para eso Argentina tiene que modificar el sistema tributario, el sistema laboral, tiene que haber más inversiones. Por ahora, lo que más le cubre al trabajador actual y al jubilado es la inflación. Tanto es así que cuando vemos las paritarias, ¿qué hacen los gremios? Tratan por lo menos de pedir un aumento salarial que por lo menos cubra la inflación. Exacto. Sería bueno que en Argentina los salarios crezcan por arriba de la inflación, pero no es el momento. Por ahora, yo creo que la mejor protección para los trabajadores y los jubilados es la inflación. Si el día de mañana cambia la situación, bueno, sería bueno que el gobierno de turno o el Congreso de turno cambie la ley. Por ahora, en un país donde todavía no está todo muy estable, estamos recién en los primeros meses de salir de la inflación, es decir, todavía hay una cierta incertidumbre. Por ahora yo creo que la mejor forma de incrementar la jubilación es la inflación 100%. Ahora, al aumentar la inflación, aumentan las jubilaciones. Bien, Guillermo, y por último, estamos digamos, muy cerca de que se vence el plazo que tiene el Gobierno Nacional para vetar o no la ley que aprobó la Cámara de Senadores de este incremento a las jubilaciones. ¿Qué significa este incremento? Porque se ha discutido mucho políticamente y se conoce, digamos, estamos frente al fuego artificial de la política, que se dice un montón, pero no sabemos qué significa efectivamente estos aumentos y qué impacto tienen en el sistema. En realidad, el aumento para el jubilado, hay dos aumentos. Uno, aumento del bono, que solamente van a recibir un aumento de 70 a 110 el bono, pero solamente los que cobran el bono, que no son todos los jubilados. No todos los jubilados de la mínima cobran el bono. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos beneficios y los dos cobro mínimo, no cobro nada del bono. Hay muchos jubilados que cobran la pensión, ya sea del causante, digamos, de su matrimonio, porque falleció la esposa o el esposo, y el que queda solo percibe dos beneficios, su jubilación y la pensión de su esposo o su esposa fallecida. En esos casos cobran 300 y 300, porque son dos mínimas, y de ninguno de los dos beneficios cobra bono. Es decir, que un jubilado que cobra 600.000 pesos no recibe bono. Un jubilado que por ahí cobra la mínima y su cónyuge está jubilado y cobra más le cobra, qué sé, 1 millón de pesos, cobran entre los dos 1.600.000, sí percibe uno el bono. Ahí hay una mala distribución del bono, yo ya lo había comentado. Por eso es que ahí en las jubilaciones mínimas hay que trabajar otra medida. El otro aumento que hay para el jubilado es el 7,2. El 7,2 es muy poco aumento para los jubilados, pero sí viene bien. Es decir, sería bueno que si el presidente va a vetar la ley, deje por lo menos el 7,2, lo haga en forma parcial,
vete los otros artículos. ¿Qué decían los otros artículos que sí son más, van a impactar más en el tema fiscal? Es que, por ejemplo, ahí pusieron que las provincias que tienen su sistema previsional no transferido, el Estado le tiene que cubrir el déficit. Este fue un pacto que viene de hace tiempo entre las provincias y la nación, pero bueno, la provincia en esa ley están pidiendo que el Estado le reintegre, la nación le reintegre rápidamente los déficits que tienen las cajas provinciales. Entonces ahí viene el problema de que esto sí puede impactar fuertemente. Eso sí es un impacto fuerte. En plata, este 7,2, ¿qué significaría para la mínima? Para la mínima estamos hablando de una mínima de 370.000 pesos, así que es muy bajo el monto. Los jubilados han perdido un 40%, que le recuperen un 7,2%, bueno, no llega a cubrir la totalidad, pero siempre le viene bien un pequeño aumento a los jubilados. Entonces ahí sí yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer el esfuerzo, ver de dónde van a sacar los fondos, por ahí distribuir mejor otras cosas, bajar gastos innecesarios y tratar de ayudar en este momento sobre todo a los jubilados y darle sobre todo prioridad a aquellos que han hecho aporte. Si de alguna manera el gobierno ya había anunciado anteriormente que iba a haber la posibilidad de compensar a aquellos jubilados que habían hecho los 30 años de aporte y que vienen sufriendo más, porque quien llegó a un beneficio sin aporte es una buena ayuda del Estado. Recordemos que si no hubiera salido estas moratorias no se hubieran jubilado, pero bueno, la asistencia tiene que ser proporcional al esfuerzo contributivo. Es decir, por supuesto que... Lo que además ayudan a sostener el sistema. Lo que más ayudan a sostener el sistema. Entonces ahí el Estado tiene que empezar a hacer esta diferencia. El gobierno de Milei se había comprometido en los próximos meses sacar y hasta ahora no salió nada. Entonces yo digo, tienen que ser muy cuidadosos al momento de vetar la ley, qué artículos la deberían vetar y si van a vetar toda la ley, automáticamente saquen un decreto reconociendo el 7,2 o lo que pueda el Estado. El jubilado entiende que la situación es difícil, que quizá el Estado hoy no pueda reconocer el 40% de la pérdida, pero si el Estado se compromete a ir compensando esa pérdida, el jubilado no va a pensar en ir a hacer un juicio. Eso va a bajar la litigiosidad que tiene hoy el Estado. Si el jubilado sale una ley que le dice usted perdió el 40 y el Estado por lo menos en los próximos 3 años le va a ir recuperando en forma proporcional o en cuotas la pérdida, y el jubilado va a decir no hago juicio, porque el juicio le va a demorar más de 3 años. Entonces yo creo que ahí tiene que ser más inteligente el gobierno actual y sacar alguna ley reconociendo esta pérdida del gobierno anterior y decir, bueno, en este momento el Estado no puede pagarle toda la pérdida, pero se hará un plan en 3, 4 años de ir recuperando de a poco lo que se perdió en estos últimos años. Bien, perfecto. Hay un audio referido a este tema para que escuche Guillermo, a ver qué dice el oyente. Lo compartimos. ¿Qué tal, don Diego? No, yo los dos últimos años estuve cubriendo vacaciones por 2 meses. Esa gente me puso en blanco, pero yo revisé papel y veo que no tengo la certificación de trabajo por esos 2 meses que cubrí vacaciones, porque este señor siempre me puso en blanco cuando cubrí vacaciones. Eso era la consulta. Un besito, gracias. Bueno, sí, si tiene la documentación, que le agregue recibo sueldo, si en ese momento que le pagaron ese periodo que cubrió vacaciones, y si tiene algún recibo, puede ser que no esté en el sistema, pero si lleva los recibos de sueldo, el ANSES se lo va a reconocer. Bueno, muy bien. Guillermo, muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes y por supuesto estaremos la semana que viene. ¿Dónde pueden consultar la gente? En Facebook pueden entrar a Consultora Segón, hacer su consulta en forma totalmente gratuita. Bien, perfecto. Gracias, Guillermo. Buen fin de semana.